Gracias por recibir la llamada. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Un placer saludarte a ti y a toda la historia del Grupo Cantón. Háblanos un poco sobre este tema que ha sido una controversia, pues básicamente lo hemos estado viendo con respecto al INE, que no ha cumplido su función de ejercer la democracia en el país. Pues como bien mencionas, el Instituto Nacional Electoral fue creado con buenas intenciones como una entidad que estaría encargada de impulsar la democracia en el país. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo el INE se ha opuesto prácticamente a todos los ejercicios democráticos, tanto a las elecciones constitucionales, donde por ejemplo sanciona a dos candidatos morenos por un tema de filtración de 10,000 o 15,000 pesos, pero se hace de la vista gorda con el candidato de Movimiento Ciudadano de Nuevo León, gobernador Samuel García, por más de 14 millones de pesos con fiscalización ilegal de su campaña. Ya después, en el proceso para la consulta de expresidentes, pues el instituto igual no participó de forma adecuada, y finalmente en la consulta de revocación de mandato pues hizo lo mismo. Solamente instaló el 30% de las casillas en lugares muy lejanos para la población, y no obstante pues se tuvo una participación muy relevante de casi 17 millones de mexicanas y de mexicanos. Y ahora, bueno, pues nosotros estamos ya en el proceso de análisis de la iniciativa presidencial para la reforma electoral. Esta ya había sido anunciada incluso desde antes de iniciar el periodo legislativo. Tan es así que al interior de la Cámara, en esta 65 legislatura, se crea la Comisión para la Reforma Político-Electoral. Es una comisión que actualmente no existe dentro del catálogo del Parlamento, pero precisamente se crea porque todas las fuerzas políticas consideraron que era momento de ajustar las reglas en nuestra democracia. Y ahora, bueno, pues celebramos esta iniciativa del presidente. Es justamente eso, una iniciativa justa y necesaria, pero nos gustaría que nos ayudaras a entender en síntesis de qué va esta reforma electoral, de qué se trata, Hamlet. Sí, Víctor Hugo, el primer eje es el económico, conforme al principio de austeridad republicana que ya rige en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Recuerden que desde 2018 hubo recortes importantes en Presidencia de la República y también en la Cámara de Diputados, recortes en asesores, en gastos para gasolinas, celulares, seguros de gastos médicos privados, salarios, todo eso se recortó. Sin embargo, en nuestra democracia pues sigue el dispendio, y con esta reforma nosotros calculamos que se van a ahorrar recursos por casi 50,000 millones de pesos, y te desgloso las cantidades. Los mini INES, porque existen 32 uno en cada entidad federativa, se denominan OPLES y nos cuestan 13,261 millones de pesos al año. Los partidos políticos nacionales reciben un financiamiento ordinario de 11,000 millones de pesos al año. Yo soy de Guadalajara, París. El presupuesto total de Guadalajara, que pues es la segunda ciudad más importante del país, es de 9,800 millones al año, para que nos demos una idea de la dimensión de estos. Los partidos políticos locales reciben 5,297 millones. Cada congreso local le autoriza una partida a los partidos políticos con registro local y a los partidos políticos locales que existen en estas entidades. Después, los tribunales electorales locales, los 32 que existen, nos cuestan cerca de 4,000 millones de pesos al año. La iniciativa plantea reducir el financiamiento de los partidos nacionales, locales, quitar a los tribunales electorales locales y a los mini-INES en los estados. También una reducción en los regidores, el número de regidores por los salarios que reciben, nos estarían generando un ahorro de 6,000 millones de pesos. La iniciativa propone eliminar 459 diputados locales. Hay cerca de 1,500 diputados locales en el país. Esta iniciativa retira un tercio de esos diputados locales, y esto generaría un ahorro de 5,000 millones de pesos. Después, lo que ya hemos escuchado en muchos espacios, la Cámara Federal pasaría de 500 a 300 diputados federales, y en el Senado se eliminarían los senadores plurinominales. Estos ahorros serían por otros 3,000 millones en el caso de la Cámara y 2,000 en el Senado. En total, estamos muy cerca de los 50,000 millones de pesos. Y para tomar dimensión de estos aspectos,
La UNAM recibe un presupuesto anual de 48,000 millones, el Estado de Querétaro 45,000, Tabasco 55,000, San Luis Potosí 46,000. Es decir, el ahorro en conjunto sería equivalente al de una entidad federativa o la Universidad Nacional Autónoma de México, Víctor Hugo. Ese es el primer hecho. Ese es el nivel del tema. Ahora, para entender los tiempos, ¿a partir de qué proceso electoral, de qué depende que esto avance? Pues la propia Constitución establece que las normas fundamentales en materia electoral se tienen que expedir por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso. El siguiente proceso electoral federal pues es el de la elección presidencial, del Senado y de la Cámara y de 9 gubernaturas para el año 2024. Ese proceso inicia el primer domingo de octubre del 2023. Eso significa que si le restan 90 días, las normas en materia electoral tienen como límite el verano del 2023. Es decir, tenemos poco más de un año para discutir la forma electoral que queramos aplicar en el 24. Eso en términos generales. Ahora, la propia iniciativa establece en un artículo transitorio, el segundo transitorio, que la convocatoria para elegir a consejeros y magistrados del tribunal y del instituto, porque se renovaría su integración, tiene que emitirse a más tardar el último día de septiembre de este año. Si nos atenemos a la propuesta, entonces tendríamos que discutirla precisamente antes de ese término, antes del último día de septiembre. Sin embargo, pues esto se puede modificar en el dictamen, no hay ningún problema, pero la propuesta viene de esa manera, así que yo espero que sea una discusión en los próximos meses y que quizás se prolongue hacia el 2023. ¿Hay posibilidad de que esta reforma electoral, bueno, luego de que los 6 puntos principales que se propone o de lo que implica es crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, lo que nos menciona es reducir plurinominales en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, eliminar a los organismos públicos locales, implementar el uso de tecnología con voto electrónico y reducir el presupuesto a los partidos políticos, evolucione o que se dé en una proporción, es decir, que no vaya en lo que va de esta propuesta completa del presidente? Pues fíjate que nosotros siempre hemos estado abiertos a las propuestas de los demás partidos en el Parlamento, tan es así que en la reforma eléctrica aceptamos 10 de las 12 observaciones que formularon los partidos de oposición. Lamentablemente, pues ellos votaron en contra de sus propias propuestas, porque saben que quedaron incorporadas en el dictamen. A mí me llamó mucho la atención el día de la discusión el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, tuviera a tribuna a mentir y a decir que no se habían incorporado. Dijo que no estaba considerado, por ejemplo, el derecho humano a la energía, y en ese momento se pidió que se leyera la página 255 y 256 del dictamen, ahí venía. En este caso de la reforma electoral es lo mismo, nosotros estamos abiertos a las propuestas, pero nos preocupa que los diputados de la oposición no leen y no tienen el más mínimo interés en poder analizar. Lo mandan a la carpeta de asuntos sin importancia en su ideología. Claro, porque mira, ¿cómo van a querer perder 11,000 millones de pesos federales y 6,000 millones de pesos locales? ¿Cómo van a querer perder a sus diputados plurinominales, a sus diputados en los congresos locales, a sus senadores? ¿Cómo van a querer perder a todos sus amigos que están ahí incrustados en el INE y en los mini-INES, en los OPLES? Toda esta burocracia dorada que le cuesta tanto dinero al país, que podría usarse de manera pues más adecuada en salud, en educación, en infraestructura, en servicios tan importantes como el agua. Pues es sumamente interesante esta perspectiva, justo esta semana, y en presencia también del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se dio esta presentación, se dio a conocer este tema, del cual pues seguiremos socializando pues los detalles, porque es como bien lo compartes, justo en esta medida de los detalles que no se precisa de pronto información a través de las redes sociales, se genera una infodemia, o simplemente en medios tradicionales no se habla de los beneficios, donde a veces nos perdemos. Sí, la verdad es que es una reforma extensa, es una iniciativa de 56 páginas. Solamente si me permites me gustaría tocar otro punto que me parece importante. Sí, por favor. El instituto y del tribunal. El Instituto Nacional Electoral pasaría a ser el Instituto
Nacional Electoral y de Consultas, porque ahora tenemos el derecho constitucional a las consultas, la de revocación y de estos temas de interés nacional. Y como platicamos al inicio, pues el INE no ha realizado ese trabajo de manera adecuada en materia de representación. Por otro lado, bueno, pues la conformación de los nuevos consejeros y magistrados sería de la manera siguiente. El presidente de la República nominaría a 20 candidatas y candidatos al instituto y a 10 candidatas y candidatos al tribunal. La Cámara de Diputados, 10 al instituto y 5 al tribunal. El Senado, 10 al instituto y 5 al tribunal. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 20 al instituto y 10 al tribunal. Es decir, es falso que el presidente de la República esté asumiendo la exclusividad en la nominación de estos cargos, aunque en otros países sí se realiza de esta manera. El presidente ve al INE como un órgano del Estado y por eso le da participación a los tres poderes. Ahora, se requieren 2/3 partes de los diputados, 2/3 partes del Senado y una mayoría calificada de 8 de las y los 11 ministros que integran la Corte para poder presentar estas candidaturas. Es decir, tiene que haber diálogo entre las fuerzas, porque en la Corte ya la liberal y a la conservadora, en la Cámara de Diputados y en el Senado está la coalición Juntos Hacemos Historia, de Morena, PT y Partido Verde, pero también está la coalición de derecha del Max Prián MB. Entonces, la realidad es que cada fuerza política podrá presentar sus propuestas y después será la ciudadanía quien los elegirá libremente en las urnas mediante sufragio. Me parece que es un modelo democrático que aleja a quienes integrarán el instituto y el tribunal del modelo tradicional de cuotas para los partidos políticos. Es, decimos, una meta de la mayoría de los mexicanos, pues sentimiento de democracia que sí, como bien dices, tanto para el tema de las consultas, que no es una idea que haya surgido a partir de esta administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que era un derecho que simplemente pues no se ejercía como mexicanos, es decir, que se le dé realmente la bienvenida a la democracia a través de un instituto formal. Así es, Víctor Hugo. Y pues hay otros detalles de la reforma que iremos platicando con calma. El tema de los congresos locales es muy importante. La conformación ahora, porque tiene la duda mucha gente de cómo se elegirán los diputados. Estaba analizando la historia de México, de cómo se han elegido a los diputados desde 1824. Y los diputados siempre han representado a las provincias, territorios, estados. O se supone, ¿no?, que eso hacen. Me refiero desde un punto de vista histórico. Desde sí. La Constitución de Cádiz, por ejemplo, representaban así a los territorios de ultramar, a las entidades, a los virreinatos. Y ya después en el México independiente la representación mínima era por estado. Después ya se crea esta figura de los distritos, que la realidad es que si tú abres tu credencial de elector, si la revisas, en ningún lado dice tu distrito, dice tu sección, tu municipio, tu estado, tu localidad, pero no dice a qué distrito perteneces. Los distritos solamente existen para las elecciones. Entonces ahora la reforma propone que los diputados sean electos mediante listas en cada entidad federativa, mediante un sistema de representación pura. Si por ejemplo en Quintana Roo un partido obtiene 50% de los votos, se lleva el 50% de los diputados. Y un partido obtiene el 10% de los votos, se lleva el 10% de los diputados. Y así ningún voto se desperdicia. Todos van en una lista de cara a la sociedad y la sociedad podrá analizar qué alineación, qué equipo presenta cada partido político como propuesta electoral. Así que será más transparente. Pues en verdad te agradezco mucho y que no sea la primera vez que en el sureste de México nos ayudes a entender, Hamlet, este tema tan importante, tan necesario, porque además decimos el sureste del país ha sido por todas las administraciones pues de los más abandonados. Ha sido una promesa de campaña cumplida del presidente Andrés Manuel López Obrador el que hoy se socialicen, se abran los temas y sobre todo se le tome en cuenta para poder participar en la vida democrática del país. Muchas gracias, Víctor Hugo. El sureste del país es prioridad para la cuarta transformación. Me pueden encontrar en Twitter como Hamlet-Almaguer y estaremos informándoles sobre esta y otras iniciativas. Te agradezco mucho. Es el diputado federal Hamlet Almaguer, quien además es también secretario para la reforma electoral, justo ampliando los detalles de qué va esta reforma electoral para el 89.1 FM de Grupo Cantón. Continuamos.